La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de alergia alimentaria en lactantes. Nuestra invitada es la doctora Lidia Garcete Magnotti, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, una súper importante especialidad. Y vamos a ver un poquito qué dice la placa sobre el tema de hoy. Los niños pequeños que padecen alergia alimentaria a menudo las acaban superando cuando crecen, aunque no siempre es así. En gran medida depende de a qué alimentos sean alérgicos. Hay algunas alergias alimentarias que son más fáciles de superar con la edad que otras. Bueno, y de este tema vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Pero antes de ir al corte y de recibir a la doctora, vamos a hacer lo que hacemos siempre al inicio del programa porque nos hace bien, porque es positivo, porque nos pone del lado bueno y positivo de la vida, desde el lugar donde es más fácil hacer buenas elecciones. ¿Qué es eso? El ejercicio de la gratitud. ¿Por qué? Porque es de bien nacidos ser agradecidos. ¿Cómo hacemos el ejercicio? Haciendo una lista mental rapidita nada más ahora de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida que sean buenas para tu vida, que te guste, que te den placer, que te den alegría, que te den amor, que te den confort, todo lo bueno. Hacemos una listita rápida y agradecemos. Así de fácil. Nosotros comenzamos agradeciéndole a Dios porque creo en Él, agradeciéndole por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y especialmente en este programa agradezco tener la dicha de poder estar aquí delante de cámaras y que vos estés del otro lado, porque buscamos la mejor calidad de vida y buscamos estar sanos para disfrutar de esta aventura maravillosa que es vivir. Sean todos bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta recibimos a nuestra invitada. Estamos con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete Magnotti, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica y amiga de la casa. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Feliz de volver a este programa. La verdad es que ya creo que será la cuarta o la quinta vez que estoy viniendo, sí, ¿verdad? Sí, muy contenta siempre, muy interesada en colaborar, en participar, porque esto realmente es un aporte a la comunidad. Yo creo que es muy importante el rol de un programa que sale a la comunidad ofreciendo también información calificada, ¿verdad? Porque siempre tienen invitados que tienen una formación sólida, claro, eso es muy importante. Por supuesto, nosotros cuidamos muy bien a quién invitar. Obviamente son profesionales, claro, ¿verdad? Y cada uno en su rubro, en su especialidad. Y que vienen acá y nosotros somos los agradecidos porque nos dan su tiempo, su espacio, nos brindan una hora que es muchísimo para todo el trajín que tienen todos los profesionales y de verdad estamos muy contentos de recibirlos a todos y a usted, doctora, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, la alergia alimentaria en lactantes. ¿Nos podés explicar por qué un lactante va a tener alergia alimentaria? Bueno, este es el siglo de las alergias. Sí. Se habla de que en el siglo XXI hay como una explosión de todos los problemas inmunológicos. Y la alergia es es un problema inmunológico. En el siglo XXI en realidad creo que han habido tantos cambios en los estilos de vida
de las personas, y en las familias vemos que los nacimientos, la mayor parte de los nacimientos son por cesárea. La alimentación natural ya no es la misma que antes. Hoy día se utiliza también la fórmula alimentaria, los hábitos de alimentación de las madres y de los niños, los alimentos ultraprocesados. También el hábito de fumar a veces en el entorno del niño, el uso de antibióticos, el uso de medicamentos durante el embarazo. Hay una serie de factores que inciden en que haya un aumento de las alergias en el mundo entero, no solamente en nuestro medio, sino en el mundo desarrollado sobre todo. Y en este momento constituye un importante problema de salud pública. ¿Por qué también se produce eso? Se considera que también hay una teoría que habla de la teoría de la higiene, que el no exponerse completamente a los factores ambientales hace que el organismo como que haya desaprendido esa capacidad de defenderse, porque nuestro organismo tiene mecanismos de defensa. Y cuando esos mecanismos de defensa se desregulan o actúan inapropiadamente, suceden estas cosas, ¿verdad? El organismo había aprendido o se había desarrollado la habilidad de tolerar una serie de alimentos que nos permiten nutrirnos y también una serie de circunstancias de la vida. Y al no estar expuesto a todas esas circunstancias anteriores, como que se perdió esa habilidad de tolerar, ¿verdad? Porque el sistema de defensa del organismo en realidad está dirigido a no reaccionar, o sea, a reaccionar contra todo lo extraño. Sí. Pero desarrolló una habilidad para tolerar los alimentos, para poder nutrirnos. Claro. Y en este transcurso del tiempo es como que parte de esa habilidad se perdió. Y entonces el organismo empieza a reaccionar contra alimentos que anteriormente toleraba. Por eso es que dicen las abuelas, ¿cómo que antes eso se tomaba y no había ningún problema? ¿Por qué ahora va a haber alergia si antes no había? Y porque ahora el organismo perdió ciertas habilidades y también como que hay una confusión. Se creó una confusión en el organismo. El sistema inmune tiene como una confusión y reacciona. Incluso hay situaciones en que reacciona contra partes del propio organismo. Y están las enfermedades autoinmunes, en donde reacciona contra el hígado, contra el corazón, contra otros órganos que son propios, ¿verdad? Entonces eso hace que las alergias hayan aumentado. Y en el lactante especialmente, la alergia más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque es uno de los primeros alimentos que el niño ingiere o que el ser humano ingiere. Y le sigue en frecuencia en esta etapa de la vida el huevo, la alergia al huevo. Entonces, primero la leche de vaca, segundo el huevo y posteriormente van apareciendo la soja, el maní, y a medida que se avanza en edad vienen las otras alergias alimentarias que se presentan ya en niños mayores y en adultos. Las alergias a los mariscos, a los pescados, a los otros frutos secos, a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Entonces van apareciendo, digamos, a medida que transcurre el tiempo, otros tipos de alergias. Ya. Perfecto, bueno, entonces vamos con este primer material, después la doctora nos va a seguir explicando pero también vamos con el primer material, por favor. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando hay una alergia alimentaria? Las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunitario considera por error que algo que ingiere la persona es nocivo para su cuerpo. En un intento de proteger al organismo, fabrica anticuerpos contra ese alimento. Estos lo reconocen de forma instantánea. Y cada vez que la persona vuelve a ingerir ese tipo de alimento, su organismo vuelve a liberar histamina en el torrente sanguíneo, apareciendo de nuevo los síntomas alérgicos. Bueno, es así, doctora, esto. Claro, es lo que decíamos, que justamente es como una reacción del organismo, una reacción inapropiada del organismo que considera como algo extraño, como peligroso ese alimento y entonces reacciona inapropiadamente. Y la sintomatología puede ser muy variada, ¿verdad? Ahí son síntomas digestivos, pero también hay síntomas en piel. El niño puede tener dermatitis atópica, dermatitis alérgica, puede haber también síntomas extradigestivos en el área respiratoria.
rinitis alérgica y por supuesto los síntomas digestivos que son muy variados. ¿Por qué son variados? Porque los mecanismos de producción de la alergia también son variados. Eso hace que la alergia sea muy compleja y a veces muy difícil de certificar a qué exactamente el niño es alérgico. Sabemos que es una alergia por las características, pero a veces no podemos certificar a qué alimento, salvo que el niño sea pequeño y lo único que esté tomando sea leche materna, incluso con leche materna, porque es lo que estamos viendo. Alergia alimentaria en niños que están recibiendo lactancia materna exclusiva. Dios mío. Y eso sorprende Claro. a la gente, sorprende a los padres, sorprende a los familiares. Dicen, ¿cómo es posible? Solo toma leche materna. Pues hoy día se sabe que a través de la leche materna pasan proteínas extrañas que la madre ingiere. Y esas proteínas que ingiere la madre pasan a través de la leche materna y llegan al niño. Y entre las proteínas que más sensibilizan al niño está la proteína de la leche de vaca. En segundo lugar, la proteína del huevo que ingiere la madre o de la soja que ingiere la madre, de los maníes, de los mariscos, de todas esas cosas. Pero en primer lugar, gana la batalla, digamos, la proteína de leche de vaca. Y entonces empiezan las dietas que tienen que hacer las madres que están amamantando a sus hijos. Por supuesto, el que está tomando fórmula y toma como único alimento, eso ya sabemos que es la fórmula. Las fórmulas usuales son de proteínas de leche de vaca. Entonces, ese es el primer alergeno que, digamos, ante el cual reacciona el niño. La leche materna es lo mejor para el niño, sí, ¿verdad? Eso es indefectiblemente. Ahora, muchas veces ya apenas nacen en el sanatorio, qué sé yo, ya le dan otra leche, la leche preparada, la leche que se compra. Y ese organismo del bebé no está preparado todavía para recibir ese tipo de leche. Y ahí se puede dar el tema de la alergia alimentaria. Claro, ese es el primer sensibilizante al que es expuesto el niño. En realidad esa práctica debe ser erradicada en la medida de lo posible, salvo situaciones especiales, ¿verdad? Porque es el factor de sensibilización de ese niño. También el canal del parto, o sea, el modo de nacimiento también tiene que ver, ¿verdad? Se ha visto que el niño que nace en parto cesárea tiene más riesgo de alergia alimentaria. El niño que ya recibió una fórmula en el sanatorio también, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos? Si bien un niño en lactancia materna exclusiva puede tener alergia alimentaria, el disparador pudo haber sido esa leche, esa fórmula que tomó en el sanatorio. Que lo que sabemos también que en realidad la leche materna igual le protege, porque la forma de alergia que tiene un niño que está en lactancia materna exclusiva es mucho más leve y tiene mucho mejor pronóstico que las alergias que se presentan en los niños que no están recibiendo lactancia materna. O sea, hay factores protectores y moduladores porque tiene prebióticos y probióticos especiales la leche materna que hacen que aunque haya una alergia, la expresión sea mínima. Igual hay que atenderla. Claro. Igual hacemos los abordajes con la madre del niño y eso inquieta mucho. En este momento lo que más inquieta en las familias, en los padres de los niños, las abuelas, es por qué a las madres que están amamantando se les somete a dietas restrictivas, porque eso no sucedía antes. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces, bueno, dietas restrictivas de ciertos alimentos que le pueden hacer daño al bebé. Evidentemente, en general lo que se hace es restringir todo lo que tenga que ver con leche de vaca. Y acá es interesante recalcar que existe una gran confusión. Como decíamos hoy que la alergia alimentaria forma, no sé si decíamos, pero lo digo ahora, forma parte de las reacciones adversas a alimentos. Pero las reacciones adversas a alimentos pueden ser muy variadas, no solamente alergias. Tenemos intoxicaciones alimentarias, tenemos intolerancias alimentarias, existen también virus que producen infecciones intestinales y a veces se diagnostica como alergia algo que no es alergia, que por ejemplo es una intolerancia o una intoxicación alimentaria. ¿Y cómo se sabe eso? Si se diagnostica mal, ¿cómo pillamos? Y ese es el desafío, por eso uno tiene que conocer bien la sintomatología. A veces los síntomas pueden ser muy parecidos, por eso hay que conocer claramente la historia clínica, los antecedentes, la edad del niño.
Claro. Si el niño solo toma leche, no vamos a pensar en una intoxicación alimentaria. Si no está con fiebre o no hay algo agregado, no vamos a pensar en un cuadro viral, ¿verdad? Si es que la confusión más frecuente es con la intolerancia a la lactosa. Y si bien son, digamos, componentes de la leche, son cosas totalmente diferentes. Y a veces lo que se le hace, se comete el error de darle a la madre leche sin lactosa. Y eso no es apropiado para el niño porque él tiene una alergia a proteínas de leche de vaca. Y que la madre tome una leche sin lactosa no le beneficia a él porque esa leche es de vaca y tiene todas las proteínas de la leche de vaca, y entonces es como si no estuviera haciendo ningún tratamiento. Lo apropiado es que a la madre se le dé se le quite también esa leche sin lactosa porque no corresponde. Acá el problema no es la intolerancia a la lactosa, es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Son dos situaciones diferentes. Así mismo, y muy delicadas, pero qué bueno que estamos hablando de este tema, doctora, acá en el programa. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Lidia Garcete Magnotti, especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica sobre alergia alimentaria en lactantes. Y justamente ahora tenemos un material que habla alergia alimentaria y herencia. Vamos a ver el material y la doctora nos explica. Alergia alimentaria y herencia. El bebé debe heredar la tendencia a tener alergias alimentarias, pero no necesariamente alguna específica. Por ejemplo, si uno de los padres tiene alguna alergia, entre ellas la alimentaria, el niño tiene una probabilidad del 50% de tener alguna clase de alergia, aunque tal vez no sea la misma. Esa probabilidad sube al 75% cuando ambos padres son alérgicos. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en que el amamantamiento ofrece protección contra las alergias. Se debe procurar amamantar al bebé todo el tiempo que sea posible, especialmente si tiene antecedentes de alergias. La importancia de la leche materna. Así mismo es. Investigar los antecedentes de alergia en los padres es fundamental en la entrevista. Es importantísimo porque eso nos da una pista incluso cuando dudamos, porque tenemos que trabajar en prevención. Si yo tengo un paciente en quien se sospecha alergia y yo ya tengo un padre alérgico y una madre alérgica, ese niño tiene 80% de riesgo, incluso algunos dicen que tiene más, de tener alergia. Entonces yo no puedo sentarme a esperar que aparezca la alergia si tiene casi el 100% de riesgo de desarrollar alergia. En ese paciente yo tengo que estar trabajando ya en prevención, es decir, tengo que estar promoviendo que esa lactancia materna se prolongue, incluso que la madre esté atenta en la alimentación saludable, ¿verdad? Porque el riesgo en el niño es muy elevado. Y cuando ya el niño tiene los síntomas y con ese antecedente ya es un dato de valor y de peso para ir sosteniendo el diagnóstico, ya que el diagnóstico de alergia se sustenta más en la clínica que en el laboratorio. Es decir, tiene síntomas que corresponden a una alergia, más antecedentes familiares, casi como que uno ya tiene que implementar el tratamiento porque los estudios no pueden muchas veces certificar. Los padres quieren saber en general cómo yo puedo estar seguro de que es una alergia alimentaria y a qué es alérgico. Y eso no siempre podemos nosotros, resolver ese tema, porque si bien hay métodos de apoyo laboratoriales, no todos de ellos son
100% efectivos, no son fidedignos, es decir, se prestan digamos, a errores de interpretación, a diferencias de interpretación. Se tiene que correlacionar con la clínica, solos no pueden hacer el diagnóstico. Con el antecedente, los signos del niño, más el laboratorio, sí podemos muchas veces sostener. ¿Y a qué tipo de alimentos o a qué son más alérgicos? O sea, ya a la leche que no sea materna, ya nos comentaste. ¿Y cuando ya tenemos este antecedente familiar, el niño tiene los síntomas, iniciamos la dieta de restricción de proteínas de leche de vaca y vemos que los síntomas continúan, antes pensábamos que en realidad el diagnóstico estaba errado y que en realidad era otra cosa y que teníamos que ir a otra cosa, y ahora sabemos que puede haber lo que se llama la alergia alimentaria múltiple, que también haya otras proteínas que están pasando a través de la leche materna y que también están incidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces ampliamos la dieta y vamos entonces sacando el huevo y observamos qué pasa. Si con eso igual sigue, hay 5 grupos de alimentos que la medicina en general, la evidencia médica, digamos, sostiene como importante de eliminar. Y en estos 5 grupos tenemos la leche y sus derivados, huevo, soja, maníes y frutos secos, y los frutos de mar y pescados. Entonces hay 5 grupos, pero se hace en general en forma progresiva, observando la respuesta del niño. También se sabe que cuando un niño hace una reacción a un alimento, existe mayor probabilidad de que también pueda hacer reacción a otros alimentos. Con el tiempo, a los años de ejercicio que tengo, yo he tratado a pacientes como alergia a proteínas de leche de vaca, y en aquella época no ampliábamos la dieta. Sí. Y los he visto años después desarrollar alergia al huevo. He recibido pacientes míos que se curaron de su alergia a proteínas de leche de vaca, que vinieron después que desarrollaron alergia al huevo. Entonces, ¿y eso por qué, doctora? Y ¿cambia la alergia a qué? No, lo que pasa es que el alérgico es alérgico. Es decir, existe una predisposición ya a la alergia y eso se conserva para toda la vida. Lo que a veces se modifica es la expresión. En las alergias de aparición temprana, las alergias a la leche y al huevo, diagnosticadas precozmente en la vida, la probabilidad de curación es muy alta. Por eso nosotros hacemos el tratamiento con miras a una curación, para que el niño después, al llegar a la escuela, pueda consumir libremente la leche con los compañeritos, pueda comer todo lo que comen los compañeritos. El propósito es curativo. Cuando la alergia ya aparece en la adolescencia, en la edad adulta, esas alergias ya no se curan. Esas ya, si uno es alérgico a los mariscos, ya no puede comer mariscos por el resto de su vida. Pero el lactante que es alérgico a la leche o al huevo, se puede curar. Qué maravilla. ¿Cuándo se cura? Cuando el tratamiento se implementa precozmente en la vida. ¿Cuánto antes? Pasado los 3 años, digamos, ya es más difícil que se cure. Por eso hay que diagnosticar en el momento apropiado para iniciar el tratamiento lo antes posible. La manifestación de que un niño es alérgico, ¿es solamente a nivel de la piel que se puede ver o puede tener otros síntomas que no son de piel? Sí, claro. Uno de los órganos blancos es la piel, pero el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, decimos nosotros. Sí. Existe el síndrome de alergia oral, en donde uno puede tener los labios hinchados, el espasmo laringio, puede haber asma alérgico, hay esofagitis alérgicas, la esofagitis eosinofílica, la gastroenteropatía eosinofílica, hay diarreas crónicas con síndrome de mala absorción, la enteropatía por alergia a proteínas de leche de vaca, hay una enterocolitis inducida por alimento que puede ser gravísima y que puede dar diarreas con sangre. Y en el lactante lo que vemos con frecuencia es una inflamación del intestino grueso, que se manifiesta con materia fecal, con moco y sangre, con mucha frecuencia vemos en el consultorio. Vienen los niñitos con un poquito de diarreíta, con moquito en la materia fecal, hilitos de sangre, un poco de sangre, y se encuentra que hay aumento de glóbulos rojos, es decir, sangre de glóbulos blancos en la materia fecal, hay una inflamación local, eso se llama proctocolitis alérgica del lactante. En general es benigna y responde muy bien a la dieta de exclusión. Los niños
crecen sin problema y superan totalmente, digamos que el 90% de los niños que tienen esta expresión de la alergia se curan cuando se hace un buen tratamiento. El propósito es curativo. Claro, claro. Qué importante lo que nos está contando nuestra invitada en este momento acá en el programa, porque de ver también otras manifestaciones, no solamente en la piel, ¿verdad? Como uno, no sé por qué uno relaciona la alergia con algo en la piel, ¿verdad? La manifestación. Sin embargo, hay varias manifestaciones. Y puede ser también que, por ejemplo, el bebé no crezca lo necesario, no tienen sus medidas por mes que tienen que alcanzar. Claro, esa es una de las formas que se llama enteropatía. Enteropatía por alergia a proteínas de leche de vaca. Enteropatía es un síndrome de malabsorción, da una atrofia de vellosidades intestinales, se parece a la enfermedad celíaca, se puede. Y es una de las formas, hay varias. Incluso puede haber reflujo gastroesofágico por alergia a proteínas de leche de vaca y confundirse con el otro reflujo. Claro. La diferencia es que en realidad en este reflujo por alergia a proteína de leche de vaca puede haber detención del crecimiento, ¿sí? Puede afectar el crecimiento. Perfecto. Bueno, doctora, nos querías hablar de las alergias que me habías dicho, las alergias a todo. Claro, las alergias alimentarias múltiples, cada vez están en aumento las alergias alimentarias múltiples. Se ve mucho eso en los niños que vienen con su proctocolitis alérgica. Hacemos la restricción a la madre de las proteínas de la leche de vaca, que ya es bastante duro de realizar, una dieta muy, muy desafiante para la mujer. Hay mujeres que la realizan maravillosamente bien, yo las admiro. Claro, porque eso es leche, queso, yogur, todo lo que tenga leche. Lo que pasa es que implica todo lo que tenga derivados lácteos. Incluso lactosa, no porque la lactosa sea el problema, sino porque puede haber contaminación cruzada. La lactosa está contaminada con proteína de leche de vaca y esa madre tiene que excluir todos los derivados lácteos. ¿Verdad? No solamente la lactosa, ahí sería el error si solamente saca la lactosa, porque va a ingerir la proteína. Ella tiene que sacar la proteína y todos los derivados. ¿Qué pasa? Que los derivados lácteos están en casi todos. Claro. En los envasados, en los enlatados, en los panificados, en los fideos, entonces muy desafiante. Si además tenés que agregarle huevos, ya ampliás otra vez la cosa. Entonces, de repente, la creatividad para poder hacer una dieta saludable se complica, ¿verdad? Cierto que nosotros no tenemos nomás, digamos, hábitos de alimentación muy saludables, no estamos acostumbrados a consumir la variedad de vegetales que en otros lugares se consumen. Claro que se puede hacer igual una dieta muy buena y variada si uno consume, porque hay variedades de frutas, hay variedades de vegetales, tenemos el aguacate, tenemos toda la serie de berenjenas, brócoli, coliflor, las variedades de zapallo, zucchini, o sea, tenemos realmente mucha variedad para ofrecer. No es una dieta carencial, pero asusta y sobre todo no está tanto de acuerdo con nuestros patrones de alimentación, con nuestros patrones culturales. Entonces ahí se hace muy difícil, pero hay madres admirables que mantienen un excelente estado nutricional. Tienen que consumir suplementos de calcio, tienen que consumir suplementos vitamínicos y tienen que tener una fuerza de voluntad extraordinaria y un asesoramiento, tal vez con una nutricionista que le dé sugerencias cómo variar su alimentación, cómo enriquecer, cómo hacerla más atractiva. Claro. Pero todo eso requiere también un nivel de conocimiento y de también decisión de la madre de llevarlo adelante y convicción. La madre tiene que estar convencida. Y a veces es difícil aceptar que estas cosas que antes no existían, hoy nos desafían. Porque ¿qué es esto? Esta moda de los médicos de dar dietas tan restrictivas. La gente se alarma y piensa que es una exageración, pero investiga y en el mundo esto está sucediendo. Y el Paraguay no está ajeno. Acá nosotros estamos llenos de químicos. Así mismo. Bueno, seguimos hablando a la vuelta del corte con nuestra invitada.
equipo de producción trabaja tan bien que tenemos mucho material para compartir con todos ustedes. Vamos con este siguiente material, por favor. Síntomas de las alergias alimentarias. En muchos bebés, las alergias alimentarias producen urticaria, inflamación, eczema crónico o dificultades respiratorias. Algunas veces los síntomas son gastrointestinales como vómitos o diarrea. Si heredó la tendencia a ser alérgico a algún alimento, podría ser que no presente ninguna reacción las primeras veces que lo coma, pero con el tiempo aparecerán los síntomas. Las alergias alimentarias en algunos casos pueden pasar inadvertidas con alimentos como los huevos, la leche o las nueces. Esto nos comentabas ya vos, ¿verdad? Sí, así mismo. La reacción a los alimentos puede ser, o sea, las alergias pueden ser de dos tipos. Reacciones inmediatas y reacciones retardadas. De eso es lo que estaba hablando el material. Las reacciones inmediatas se producen al rato de ingerir alimento dentro de las 2 primeras horas y generalmente son las formas más graves de alergia y pueden llegar incluso a poner en riesgo la vida, y es lo que se llama anafilaxia. Sí. Por suerte, la anafilaxia no es la forma más frecuente, las formas inmediatas no son las más frecuentes, sino las formas retardadas, que aparecen incluso varios días, meses después de la introducción del alimento, y a veces necesita la ingesta digamos, de tomas repetidas del alimento. Como vos mencionaste hoy, de repente la fórmula en el sanatorio, sí, y la aparición de los síntomas más tardíamente, ¿verdad? Incluso puede haber una demora de 3 meses entre el inicio de la introducción de un alimento, por ejemplo, cuando se introduce leche de vaca, fórmula, en la alimentación de un niño, no es que enseguida aparecen los síntomas. A veces demora hasta 3 meses. ¿Y cómo vas a descubrir que era eso? Generalmente uno hace una asociación por los antecedentes familiares, ahí tiene mucho peso, la historia familiar, la genética de la familia, la correlación con la introducción, el tiempo de 2 a 3 meses de la introducción de proteínas de leche de vaca o el alimento, y las características, la diarrea crónica que no es infecciosa, que no es viral, que no es bacteriana, no comió nada raro, no es una intoxicación. Entonces se produce una diarrea que se va arrastrando o vómitos que se van prolongando. Entonces uno ve los síntomas digestivos, los síntomas en piel, y uno va asociando. Perfecto. Entonces, en base a eso se llama alergia retardada. Y también tiene que ver con los mecanismos, porque hay varias vías de producción de la alergia. Hay un mecanismo que está mediado por unas proteínas de las defensas, que son las inmunoglobulinas E, y otro mecanismo que está mediado por células. Este mecanismo mediado por células nosotros no tenemos estudios laboratoriales para certificar. Y cuando está mediado por las proteínas, las inmunoglobulinas E, tenemos estudios de sangre, tenemos estudios en piel, pero son también a interpretar por un especialista y a correlacionar con la clínica. En forma aislada no hacen diagnóstico. Perfecto. Ahora vemos esto que habla de la aparición de los síntomas después de ingerir el alimento. A ver. Aparición de los síntomas tras ingerir el alimento. Los síntomas de la alergia a los alimentos pueden manifestarse en unos minutos o demorar hasta 2 horas después de ingerir una proteína alimentaria específica, aunque en algunos casos particulares de alergia a los alimentos, los síntomas gastrointestinales pueden ser crónicos o persistentes y la reacción fuerte o débil, afectando la salud del bebé. Sí, es lo que decíamos. Puede aparecer inmediatamente, eso es muy dramático y se ve no tanto por suerte, no es la forma más frecuente, no se ve tanto. Las formas en los adultos puede ser muy grave, generalmente son anafilaxias y la gente tiene que andar con una jeringuita cargada con adrenalina que no hay en nuestro país, hay que hacer traer, ¿verdad? Y a veces es dramático porque uno tiene que acceder enseguida a la medicación, puede poner en riesgo la vida, la alergia inmediata. Las otras son las más frecuentes, las retardadas, las que aparecen más tardíamente en relación. Perfecto. Y el último material que tenemos para compartir habla de la forma más grave de este cuadro. La anafilaxia. Vamos a ver.
Forma más grave del cuadro alérgico. La forma más grave es el conocido como reacción anafiláctica. Esta es una reacción de inflamación generalizada que afecta a múltiples localizaciones y órganos, como el cuello y la tráquea, con el consiguiente riesgo para la respiración. La forma más grave de este cuadro se denomina shock anafiláctico, en el que la afectación es tan grave que el niño no consigue regular su propia tensión arterial. Ambos son cuadros graves que requieren siempre tratamiento urgente. Con relación a este tema, la reintroducción, cuando uno hace un tratamiento de la alergia, tiene que excluir el alergeno, es decir, el ofensor. Sí. Y cuando uno va a reintroducir, porque el propósito es curativo, nosotros tenemos que ahí hacer una determinación en la sangre a ver si tiene estas proteínas que son las que indican que todavía está sensibilizado. Si eso se negativizó, podemos hacerla, digamos, le podemos exponerle al paciente nuevamente, hacemos la provocación con el alergeno. Doctora, le interrumpo ahí para entender. O sea, el bebé tiene algún tipo de alergia, se descubre de qué es alergia, a qué alimento es. Entonces, lo primero que se hace es que no consuma ese alimento, pero por un tiempo nada más, ¿verdad? Porque después la idea es que pueda comer de todo, ¿verdad? Claro, en el lactante. En Sí. el lactante eso es lo que se da con mayor frecuencia. Sí. El que nosotros esperamos que el tratamiento surta efecto y que el niño se cure. El ¿Cómo es el tratamiento, tratamiento? el tratamiento es la exclusión, es decir, es lo que decíamos, exclusión del alergeno. Sí. El alergeno es la proteína de leche Sí. de vaca, el huevo, los maníes y ¿Le entonces... suspendés eso cuánto Claro, tiempo? y el tiempo mínimo es hasta el año de vida y generalmente ahora esto se está prolongando mucho más. Anteriormente nosotros nos íbamos hasta el año de vida o 6 meses después de que se hace del diagnóstico, pero nunca antes de que cumpla un año. La tendencia ahora incluso es a llevar hasta los 2 años, incluso más, porque ¿qué es lo que se ve ahora? Que necesitamos prolongar más tiempo, es decir, tardan más en curarse, se demora mucho más. Hay niños que incluso hasta los 5 años tenemos que estar haciendo la dieta, que antes hacíamos hasta el año. Sí. O sea, podemos esperar todavía hasta esa época que el niño se cure. Ya después de esa época lo más probable es que guarde su alergia. Pero las alergias a proteínas de leche de vaca no se inician o sería rarísimo que se inicie más allá de la edad de la lactancia. Lactantes somos hasta los 2 años. Eso de que yo inicié una alergia a la proteína de leche de vaca en la edad adulta es fantasioso, no está demostrado o será muy inusual. En medicina no existe 100%, o Sí. sea, yo no puedo decir nunca, Sí. pero sería poco posible, sería un poco fantasioso pensar que uno debuta una alergia a proteína de leche de vaca en la edad escolar. Eso es una enfermedad que debuta precozmente en la vida, porque es la época en que uno está más, el sistema defensivo está menos desarrollado y entonces uno está más predispuesto a desarrollar alergia y es el alimento al que más rápido se sensibiliza. Entonces, la alergia a proteína de leche de vaca es un problema de la infancia, del lactante sobre todo, no es ni del adolescente ni del adulto. Ahora está una moda que la gente cree que es alérgico a la proteína de leche de vaca. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso puede tener que ver con algunos componentes de la leche de vaca. Yo no sé cómo se alimentan las vacas, qué productos químicos ellas consumen, qué antibióticos consumen las vacas, de qué se alimentan, qué está pasando, porque también a través de la leche de la vaca pasa lo que ella consume. Tal vez haya alguna reacción tóxica relacionada a la leche de vaca que los adultos no toleren y crean que están teniendo una alergia a la proteína de la leche de vaca. Y también otra confusión es que confunden intolerancia a lactosa con la alergia a proteína de leche de vaca. También en los adultos y adolescentes, así como en niños, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos la diferencia de intolerancia y alergia? Bueno, no existe alergia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato de la familia de los azúcares. Y no existe en el mundo ninguna evidencia de que uno pueda tener una alergia a la lactosa. La alergia se tiene a la proteína de la leche de vaca. Y ya dijimos que ese es un problema en general restringido a la infancia, más a los lactantes, un poco a los preescolares. A medida que el niño crece, la prevalencia disminuye hasta casi ser nula en la adolescencia. Sí. Si alguien es alérgico a la proteína de leche de vaca es porque
se alergizó temprano en la vida y perpetuó su alergia, no porque se inició de repente en la adolescencia, ¿verdad? Y la intolerancia a la lactosa que se ve en el adulto se considera más la de tipo racial. ¿Cómo es racial? Racial, porque existen poblaciones, 70% de la población mundial Sí. es intolerante a la lactosa. Pero 70%. pero ¿quiénes son los 70%? Son los asiáticos y los africanos, que son el 70% de la población mundial. ¿Por qué estas poblaciones tienen una alta prevalencia de intolerancia a lactosa? Porque ellos no tienen ganadería y culturalmente tampoco consumían leche más allá de cierta edad, ¿verdad? Entonces el organismo no produce más el jugo digestivo para digerir la lactosa, porque órgano que no se usa se atrofia. Sí. Entonces es obvio, y eso se va, instalando en el ADN, esa característica. Entonces esas poblaciones tienen genéticamente, a partir de los 4 o 5 años de edad, se va agotando la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, y ya no toleran. Ahora, las poblaciones que ancestralmente se dedicaban al pastoreo, los holandeses, europeos, ellos no tienen prácticamente intolerancia a la lactosa, porque su organismo sí, al ser demandada, la lactasa sigue produciéndose y se tolera perfectamente. Ahora, si yo no consumo mucho tiempo lactosa, voy a dejar de producir lactasa y voy a inducir en mi organismo tal vez una intolerancia a la lactosa a largo plazo. Entonces hay que analizar bien cada caso en particular para ver si se justifica o no todo eso. ¿Qué es lactasa? Lactosa sabemos, ¿y lactasa? Y es el jugo digestivo, es la enzima que digiere, la sustancia que está en el jugo digestivo que digiere la lactosa. La lactosa, se llama lactasa. Lactasa, que se venden en gotitas también. Sí. Hay unas gotitas que se ponen, hay unos productos que se ponen, unas pastillitas que uno puede tomar de lactasa, uno puede tomar y entonces digiere la lactosa, por si uno, para las poblaciones que no tienen y quieren tomar la leche normal. Claro. Antes, cuando no habían las fórmulas sin lactosa, se usaba mucho. Mira vos. Pero es otra cosa. Sí. Pero pueden estar las dos. En un niño pueden estar las dos. Puede haber alergia y puede haber intolerancia a la lactosa. Pero es otro tipo de intolerancia, la del lactante. Perfecto. Bueno, bastante claro todo lo que nos está comentando nuestra invitada. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, y en esta parte es la parte que ustedes estuvieron viendo el programa, escribieron en redes sociales preguntando algo a nuestra invitada y vamos a ver esas consultas. Vamos por favor con la primera. Silvio de Encarnación dice, ¿se debe tener más cuidado en la alimentación de los hijos de padres alérgicos? Sí, se debe, desde el nacimiento se debe promover la lactancia materna exclusiva, se debe evitar la administración de fórmulas al nacer el niño con el argumento de que el niño tiene hambre y la madre no tiene leche, porque de hecho la producción de leche materna en los primeros días no debe ser abundante. Lo poco que sale, eso es lo que el niño necesita porque es una leche especial que se llama calostro y que no tiene las características que la gente espera de la leche, pero esa es la que alimenta al niño y esa es la que se le debe dar y se debe insistir. Si el niño ya en el sanatorio es expuesto a la fórmula y los padres son alérgicos, es probable que ahí ya se esté sensibilizando y se debe prolongar al máximo la lactancia materna exclusiva. Eso es lo que se recomienda. Perfecto, de acuerdo, doctora, lactancia materna exclusiva. Vamos con la siguiente pregunta. Laura de Luque pregunta, si a un lactante se le diagnostica la alergia específica a un alimento y como la madre le da el pecho, ¿ella también debe evitar ingerirlo? Así mismo.
esa madre debe realizar, ella es la que debe realizar el tratamiento para beneficiar al hijo. Y eso es lo sorpresivo de este método y es lo que llama la atención hoy en día en las familias que dicen, pero bueno, mi pobre hija o la pobre mujer que tiene que hacer la dieta, pero es así, es la madre del niño la que debe evitar. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que pequeñas cantidades pueden estar pasando, así como puede pasar el alcohol que toma la madre o alguna medicación que pueda tomar. Entonces también las proteínas extrañas que al ser humano pueden estar pasando a la leche, entonces la madre debe evitar ese alimento. Por eso cuando una mujer da de mamar se tiene muy en cuenta qué medicamentos le da el médico, porque le da a la mamá pero le pasa al bebé con la leche. Claro. Y como el medicamento, los alimentos, el alcohol, ¿verdad? La mamá toma mucho alcohol y el bebé se emborracha. Por eso, no debe tomar así, pero no debe tomar alcohol, no debe tomar café, claro. no debe tomar estimulantes. Ahí está, café. Claro, sabemos que hay montones de cosas que pasan a la leche materna. Obviamente no fumar, ¿verdad? Eso la es madre, obvio. Eso en el entorno, a 50 metros del niño, de donde está el niño. O sea, en ningún lugar del patio se debe fumar, ni siquiera en el patio. Doctora, tenemos 2 minutitos para que usted nos dé un resumen de lo que estuvimos hablando o lo que le parezca que es más que importante que quede bien claro sobre este tema. Sí, en realidad hay mucha confusión en el tema de la alergia alimentaria. A mí me preocupa mucho que hay una confusión con la intolerancia a la lactosa y de repente se someten a consecuencia de eso a dietas inapropiadas. Es decir, la madre hace una dieta con fórmula sin lactosa. Y eso no corresponde porque el niño va a seguir teniendo los síntomas, ya que la fórmula sin lactosa es una fórmula con leche de vaca, con proteínas de leche de vaca, y en realidad la madre, si va a hacer una dieta, debe dejar de consumir leche en cualquiera de sus formas. Tampoco es recomendable que ella sustituya por los jugos que sustituyen a las leches, que dicen jugo de soja, jugo de almendras, no es lo mismo. La madre debe recibir una orientación apropiada, ella debe recibir calcio, debe recibir suplementos vitamínicos, y si realmente quiere y necesita consumir leche, hay fórmulas hidrolizadas que son las que también se administran a los niños. Son fórmulas especiales que son sometidas a un procedimiento para que se vuelvan hipoalergénicas, decimos nosotras, y son las fórmulas que ellas pudieran tomar también. Tienen un sabor diferente porque son fórmulas sometidas a un proceso industrial que hacen que pueda ser administrada tanto a los niños como a las madres. En caso de que el niño ya esté recibiendo una fórmula de leche de vaca, se tiene que pasar a esta fórmula especial. Son hidrolizados, se llaman, no son fórmulas sin lactosa. Esa es la confusión que realmente más veo en el día a día, en el ejercicio profesional. Otro consejo, la lactancia materna debemos promover cada vez más porque es la manera de proteger a nuestros niños. Las alergias en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo han aumentado tremendamente y ese es un recurso valiosísimo para proteger a nuestros niños. Perfecto. Bueno, doctora, le queremos agradecer la presencia en el programa, la paciencia ante nuestras preguntas y nos explica hasta que entendamos. Y bueno, un gusto tenerte aquí otra vez. A mí también me agrada mucho, la verdad que a veces se me agolpan todas las ideas, me atropello todo de tanto que quiero decir. Hay tanto sobre alergia, es un tema tan complejo que es difícil abordar todos los aspectos en una sola digamos, presentación, ¿verdad? A mí... te invitamos en otro programa para continuar, doctora. Por supuesto, siempre estoy bien dispuesta a poder compartir porque me preocupa la salud de la población. Así mismo. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y compartirlos con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.